Hola, hoy vamos a hablar de lo que hay disponible para tratar el temblor esencial. Mi nombre es el Dr. Saya, soy neurólogo especialista en desórdenes de movimiento localizado en el estado de Tennessee. Lo más importante y el primer paso es tener diagnóstico correcto. Quiero que sepan que hay muchos tipos de temblores, no tan solo el temblor esencial. Vamos a hablar de cuatro tipos de temblores que son comunes también en adición al temblor esencial. Número uno, el temblor del Parkinson. El temblor del Parkinson es un temblor que ocurre predominantemente cuando estás en reposo. Por ejemplo, cuando tienes el brazo, la mano en reposo encima de la mesa o cuando estás acostado y notas un temblor y la mano está en reposo, lo más seguro es que tengas el temblor del Parkinson. Otra manera de saber esto es cuando estás parado y estás parado de pie y del brazo estás colgando y ves que tiembla. Eso quiere decir que el temblor que tienes es como un temblor del Parkinson. Otro tipo de temblor común es el temblor fisiológico. El temblor fisiológico es el temblor que todo el mundo tiene. Casi todo el mundo tiene. Lo único es que se exacerba cuando estás en estrés, cuando tienes que hablar en público, cuando estás bien ansioso. Ese es el temblor fisiológico. Es un temblor normal, pero a veces está aumentado, exagerado. Normalmente un especialista en desorden de movimiento puede diferenciar fácilmente el temblor esencial del temblor fisiológico. Número 3, el temblor distónico. El temblor distónico es cuando tienes un temblor que le llamamos temblor, pero en realidad no es un temblor porque no es un movimiento oscilatorio. Es ese temblor, que le llamamos temblor, pero recuerden que no es un temblor, es cuando ocurre ese movimiento que está asociado con una postura anormal del brazo o del cuello, o de otra área del cuerpo que tenga lo que le llamamos distonia o una postura anormal. Otro tipo de temblor es el temblor, que es bien común, el temblor psicogénico o lo que le llamamos el temblor funcional. Ese temblor es bien difícil de diagnosticar porque requiere mucha experiencia y normalmente un especialista en desórdenes de movimiento puede diferenciarlo, pero a veces es bien difícil. Este temblor se caracteriza por tener una gran variabilidad en la frecuencia, en la amplitud, localización, tiene un comienzo súbito a veces y no progresa, empieza bien, el temblor es bien serio desde el principio y no progresa, eso es bien importante. Y ahí hay frecuentes remisiones. A veces un día no tienes el temblor y otro día lo tienes. Y casi nunca afectan los dedos, la cara o la lengua. Estos son los temblores más comunes que tenemos, pero tenemos muchos otros. El temblor esencial es un temblor cinético. ¿Qué quiere decir eso? El temblor cinético es un temblor que es durante el movimiento. Por ejemplo, cuando estás tratando de poner un tornillo en la pared, cuando estás haciendo este tipo de movimiento, ¿okay? Tú vas a ver el temblor así. Cuando estás escribiendo, cuando estás poniendo maquillaje, cuando estás tratando de beber el café, cuando te estás afeitando. Ese es el temblor característico, predominante del temblor esencial. Si no tienes ese temblor, entonces no puedes diagnosticar, no puedes ser diagnosticado con lo que le llamamos el temblor esencial. Es el temblor más importante. Si quieren saber más de cómo diferenciar el temblor de Parkinson y el temblor esencial, vean este video que está aquí. Ahí les van a explicar, ahí les voy a explicar cómo se diferencian estos dos temblores. Ok, ahora vamos a hablar de cómo se trata el temblor esencial. Antes que nada, quiero decirles que tenemos un problema grande, es que no sabemos de dónde viene la oscilación, que es este movimiento del temblor. Y ese es el problema, un problema bien mayor porque por eso es que no tenemos tratamientos excelentes para esta condición.
Sabemos de dónde viene el temblor del Parkinson, pero no sabemos de dónde viene el temblor esencial, de dónde viene la oscilación. Y esa es la causa más común de no tener tratamientos excelentes. Otra cosa que quiero que sepan es que los medicamentos que tenemos disponibles solamente van a mejorar, a disminuir la amplitud del temblor aproximadamente de un 30 a un 60%. No hay ningún medicamento que completamente va a resolver el temblor. No hay cura para esto. Muchos pacientes, inclusive muchos pacientes no responden a los medicamentos. Y si responden, la respuesta, que como les dije puede ser aproximadamente un 50%, va a disminuir un 50%, pero todavía tiene un temblor tan y tan severo que la función todavía sigue afectada. Como por ejemplo, imagínense un paciente que tenga un temblor de 20 pulgadas, como así, y tú le disminuyes con los medicamentos 10 pulgadas. Todavía es mucho, son 10 pulgadas, todavía el paciente no puede comer. Ese es el problema, que a veces el temblor es tan severo que los medicamentos no reducen lo suficiente para mejorar la función del paciente y esos pacientes requieren tratamiento quirúrgico. Y voy a hablar al final de los tratamientos quirúrgicos que tenemos disponibles, pero normalmente son los tratamientos más efectivos. Otra cosa bien importante que quiero que sepan es que no siempre tenemos que tratar el temblor esencial. Uno siempre trata el temblor esencial, número uno, si la función está afectada. Si tú tienes tu temblor y tú puedes beber tu café, y si lo bebes con lo coges con dos manos y lo puedes hacer sin ningún problema, no necesitas el medicamento. El medicamento se utiliza para mejorar tu función. Por lo tanto, tienes que tener una disfunción para poder tomar tu medicamento. De lo contrario, no vale la pena. Ok, ahora vamos a hablar de los tratamientos que tenemos disponibles. Yo empiezo casi siempre con lo que le llamamos el propanolol. Propanolol, este medicamento que van a ver aquí, escrito. El propanolol es un medicamento que utilizamos para la presión elevada y también se utiliza para los ataques de dolor de cabeza, de migraña, y también está aprobado para tratar el temblor esencial. Normalmente empezamos con una dosis bien bajita porque muchos pacientes mejoran con una dosis bien bajita, como por ejemplo de 10 miligramos 2 veces al día o 3 veces al día. Y se aumenta progresivamente dependiendo los efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Los voy a escribir aquí. Normalmente, número uno, si tienes asma y la asma es severa o moderada, no creo que esto sea una buena idea porque te puede exacerbar el asma. Si tú tienes asma y es bien leve y casi nunca utilizas lo que le llamamos el albuterol, casi nunca lo utilizas, puedes tratar, pero siempre estás chequeando que no se empeore tu respiración y te dé los silbidos. ¿Ok? Bien importante. Otra cosa que puede suceder con el propánano es que tu pulso baja. Tu pulso baja. Y eso depende de la dosis que estés tomando. Si eres un corredor o una persona que hace mucho ejercicio cardiovascular, tampoco es una buena idea porque tu pulso va a estar bloqueado. Entonces, cuando tu cuerpo necesite que tu pulso se eleve porque estás haciendo ejercicio, no va a poder hacerlo porque está bloqueado, está tomando ese medicamento y te vas a sentir bien mareado. ¿Ok? O sea que hay que ver a qué paciente tú le das eso. Bueno. Pero normalmente los pacientes toleran ese medicamento bastante bien y es el primer medicamento que yo siempre trato. Ahora, si eso no funciona, yo entonces trato lo que le damos este medicamento que está aquí,
que se llama la primidona. La primidona. La primidona es un medicamento bien viejo, que es una droga que se utiliza para tratar las convulsiones y se metaboliza en lo que le llamamos el fenobarbital. El 25% de la primidona se metaboliza a fenobarbital. Y el problema con eso es que el efecto secundario más común es sedación. Te vas a sentir bien soñoliento, pero es un efecto secundario que va a depender de qué tan alta sea la dosis. Normalmente uno empieza con una dosis bien bajita de 25 miligramos y si puede cortar esa pastilla aún más, porque solamente lo que tenemos pastillas, por lo menos en Estados Unidos, de 50 o de 250 y puedes cortar en cuatro pedazos. Trata la dosis bien bajita primero, por lo menos la primera semana, por la noche, y después cada semana aumenta un poquito. Dosis por encima de los 250 miligramos al día, rara vez va a mejorar algo en cuanto al temblor. Lo que estás buscando es más efectos secundarios. Y como dije anteriormente, los efectos secundarios de la primidona son, y lo voy a escribir aquí, son cansancio, te vas a sentir soñoliento. Muchos pacientes se sienten con náusea, con desbalance y vértigo. Pero casi todos esos efectos secundarios son normalmente, depende de la dosis, qué tan alta sea la dosis. Número 3, otro medicamento que utilizamos bien común y va a ser el choice, el medicamento número 3, es lo que le llamamos el topirimato. Topirimato. Lo van a ver aquí. Bien difícil de pronunciar. Típicamente empiezo con una dosis bien bajita de 25 miligramos en la noche y sigue aumentando cada semana 25 miligramos y normalmente para ver una mejoría del temblor, casi siempre uno tiene que llegar a más de 50 dos veces al día y normalmente 100 y 100 miligramos. 100 miligramos dos veces al día. Ese medicamento también está aprobado para la migraña y es un medicamento que también se utiliza para las convulsiones. Aprobado para eso también. ¿Okay? Los efectos secundarios lo van a ver aquí, lo voy a escribir aquí. Los efectos secundarios son también cansancio, porque todos esos medicamentos que son anticonvulsiones van a causar cansancio. Todos ellos, unos más que otros, pero causan ese problema. Te puede disminuir el apetito y puedes bajar de peso, que eso es algo muy bueno. Te puede dar piedras en los riñones, aproximadamente como menos de un 2%, 1,6% de probabilidad de que esto suceda. Eso quiere decir que si tienes historial de piedras en los riñones, esto no es un medicamento bueno para ti. ¿Okay? También te puede dar hormigueos o cosquilleos en las manos que normalmente se van y a veces te dan dificultad para que la palabra te salga. ¿Okay? Que eso es algo normal que ocurre cuando tú te estés poniendo viejo, pero este medicamento como que exacerba ese problema. Por último, otro medicamento que utilizo rara la vez es lo que le llamamos el clonazepam. Clonazepam, lo vas a ver aquí, clonazepam. Este medicamento también es un medicamento que se utiliza para las convulsiones y para la ansiedad. El problema con este medicamento es que hay una posibilidad de que te dé adicción. Se tiene que tener mucho cuidado con este medicamento. Puede causar sueño y también problemas con el balance. Si tienes muchos problemas cognitivos, no es un medicamento bueno para ti también. Lo mismo digo del topiramato.
Otro medicamento que se me olvidó decirles es la gabapentina. La gabapentina es otro medicamento que puedes tratar y normalmente ese medicamento la gente lo tolera bastante bien. Puedes empezar con una dosis bajita de 100 miligramos 3 veces al día y progresivamente subir hasta llegar a 300 miligramos 3 veces al día. El efecto secundario más común de la gabapentina es, otra vez, cansancio. ¿Por qué? Porque es un medicamento que se utiliza para convulsiones, como dije anteriormente. Todos esos medicamentos van a causar cansancio, fatiga. También se utiliza para el dolor y te puede causar hinchazón de los pies en algunas personas. Pero eso es lo que tenemos en cuanto a medicamentos orales. Ahora, vamos a hablar de otro tipo de tratamiento que se llama lo que le llamamos las toxinas botulínicas. A veces trato esto y esos son inyecciones que comúnmente conocemos como el Botox y el Xeomin. El Botox o el Xeomin. Y hay dos más que casi nunca utilizo, pero estos son las más que yo utilizo, que son el Botox y el Xeomin. Es bastante seguro porque utilizamos una dosis bien bajita y son ciertos músculos que vamos a inyectar y yo utilizo una máquina que me ayuda a identificar, a escuchar, a identificar el músculo que quiero inyectar. El efecto secundario más común, que rara la vez pasa porque las dosis son bien bajitas, es debilidad de los músculos que estoy inyectando o que están alrededor. Normalmente solamente inyectamos uno, dos, tres músculos. ¿Ok? Tres músculos en la parte de los flexores. Porque si inyectamos estos músculos de aquí, las probabilidades a padecer de debilidad aumentan, porque estos músculos tienden a ser más sensitivos al botox. No sé por qué. Pero eso es un tratamiento bastante seguro y disminuye aproximadamente, en mi experiencia, como un 40%, un 30 a un 50%. Y es bastante seguro, como dije anteriormente. Ahora vamos a hablar de los tratamientos no farmacológicos. Número uno, esto es lo que se llama el Calatrio, que es una terapia que básicamente es como un reloj, es como un reloj que básicamente estimula dos nervios que tenemos aquí. Y al estimular esos nervios que van al cerebro, disminuye el temblor aproximadamente 50% por 90 minutos, 1 hora y media. Es contraindicado en pacientes que tienen convulsiones o que tienen un marcapaso o la estimulación cerebral profunda, porque puede afectar a esos dispositivos. Ustedes pueden entrar a esta página para buscar más información y para saber lo que cuesta. Es bastante caro, pero aparentemente los seguros médicos, por lo menos en Estados Unidos, están empezando a cubrirlo, pero asegúrense de eso en este sitio. Lo otro que tenemos es lo que llamamos un guante ortótico. A mí me gusta hay muchísimos, pero a mí me gusta este. Pueden entrar a este sitio en la internet para buscar más información. Esto es un guante básicamente que aplica pesos y aplica la física al movimiento oscilatorio del temblor, disminuyendo el temblor aproximadamente 40%, 50%, y no tiene ningún efecto secundario.